Maestro, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Isabel Vázquez Rojas y soy alumna de la maestría en Diseño y Gestión en Educación Virtual y tomé la materia con usted sobre tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Ahora bien, una vez que me he presentado, empiezo a responder las preguntas que usted dejó como cierre de actividad del curso. La primera es sobre cuál fue el reto que yo sentí que era el más grande en esta aventura del conocimiento. Y he de decir que pese a la situación que estoy viviendo en este momento, el reto más grande era precisamente concluir este cuatrimestre, ya que estaba por darme de baja debido a la situación de salud de mi madre, que hace 2 meses le detectaron cáncer. Mis actividades por la mañana son muy saturadas por el trabajo y por las tardes, y de igual forma porque es estar de manera constante en el hospital. No ha sido sencillo para mí poder llegar hasta este momento que considero es el mayor reto, terminar mi cuatrimestre en la materia con usted, en un tema que no era de dominio, no era de dominio propio, porque considero que mis conocimientos previos respecto a la tecnología pues son muy escuetos, eran muy pequeños, muy reducidos, muy básicos. En cambio, estoy muy contenta hoy porque pese al límite de tiempo en el que no sé, a partir de hace 2 meses mi vida cambió y estoy siempre al límite. Y a pesar de ello, estoy feliz porque ese pequeño bagaje cultural que tenía sobre la tecnología, se ha ampliado. Y ha sido gracias a usted. Gracias a usted y a ese proceso de andamiaje cognitivo que generó en el diseño precisamente del curso. Ahora, ese fue el mayor reto, o es el mayor reto que estoy enfrentando y que estoy teniendo. El aprender a ser resiliente, a ser fuerte, para poder brindar también esa fortaleza a la persona que quiero, que es mi madre. Continuando, sobre los temas o sobre el tema que más me causó impacto y que considero desde el punto de vista de una servidora relevante, es totalmente el Big Data. ¿Por qué el Big Data? Porque el Big Data integrado con los elementos de la educación, híjole, profe, usted sí que se voló la barda en este aspecto porque dejó lo mejor para el final. Y me refiero a que con el Big Data se genera una concentración de todo lo visto en el curso, ya que ahí podemos comprender, yo puedo comprender que el Big Data permite generar mucho de lo que yo siempre había como que tenido la idea, pero no sabía cómo desarrollarlo, y era precisamente el de particularizar la educación para los alumnos que tienen condiciones especiales, ¿sí? O que tienen necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes. Puesto que en el plantel en donde yo laboro, tenemos alumnos desde que tienen discapacidad visual, auditiva, hasta alumnos con condiciones especiales de autismo y de discapacidad intelectual. Entonces, no obstante, ante esta situación de inclusión que se dan ya en las instituciones, no es suficiente solamente con aceptarlos en las escuelas, sino que es necesario precisamente que los docentes tengamos esta condición cognitiva de saber utilizar herramientas tecnológicas en beneficio no solo de nuestro hacer en la academia, sino precisamente en el proceso cognitivo y metacognitivo del alumno. Por ello, para mí, el tema que causó más impacto y considero relevante ese es el Big Data, ya que permite generar la planeación estratégica, ya que permite visualizar precisamente no solo el rendimiento, sino
las posibilidades de abandono o de rezago del estudiante para generar de inmediato esta toma de decisiones con conciencia para saber redireccionar su proceso, así como el hecho de particularizar la educación de acuerdo a las necesidades y ritmos del alumno que lo requiere y lo necesita. Entonces, esta parte es fabulosa porque yo misma me autoevalúo y digo, bueno, considero que voy, al no tener contacto con mis compañeros y estar dentro de un grupo y escucharlos y ver su trabajo y desconocer su ritmo de trabajo y los conocimientos que tienen, pues siempre se genera una ambigüedad y una interrogante en la de ¿y si estoy mal? ¿Y si estoy bien? Pero a través del proceso que usted generó, bueno, esa autoevaluación que se va uno haciendo nos permite ir identificando precisamente los avances que hemos estado o que una servidora ha estado teniendo durante su curso. Por ello, para mí el Big Data es esencial porque no solo concentra información, sino que esta información tiene una aplicabilidad innovadora y efectiva para tomar decisiones, para planear, para establecer nuevas rutas que nos lleven al logro de aprendizajes significativos con los estudiantes y de forma particular, digo, definitivamente mis aprendizajes se incrementaron. Mis dudas se ampliaron, pero también se fueron aclarando. Entonces, yo considero que el tema de mayor relevancia y de impacto es este último, con el que cierra usted. Big Data y los cuatro el Big Data y la forma en cómo se interrelaciona con la educación, con los cuatro elementos. Ahora bien, ¿de qué forma incorporo los conocimientos construidos en este periodo en mi práctica laboral? Híjole, profe. La verdad es que desde que empecé a trabajar en su materia, me di cuenta que había elementos que ya realizaba, porque pues, finalmente el proceso cognitivo se va desarrollando a través de la práctica y la experiencia. Entonces, hay cosas que a partir de ella, pues de alguna manera ya se conocían, pero no del todo se tenía con claridad el nombre técnico con el que se tenía que definir. Claro que a través del curso, de los materiales, pues se generaron las condiciones de poder verlos como herramientas aplicables al contexto laboral e incluso personal, porque no sabe usted cómo esta materia es fabulosa, o sea, abre un abanico de posibilidades a realizar en las actividades del día a día impresionantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy yo cómo aplico la tecnología y cómo aplico lo aprendido del curso. Desde una de las primeras clases en donde aprendimos a hacer un fichero virtual, desde ese momento yo tomé esa herramienta y la compartí con mis alumnos precisamente pues para que ellos se den cuenta que no solo es una cuestión de usar la tecnología de una forma pasiva, en donde al final en esta forma pasiva, bueno, ellos encontraran que a través de diferentes herramientas las pueden utilizar en beneficio incluso de una forma bastante amplia, porque para mí una de las primeras actividades que me impactaron fue precisamente la de Visme, porque pude hacer estas fichas en donde son elementales para un proceso de investigación. Aprendí perfecto a utilizar Word para ya no hacer o utilizarlo de una manera básica o solo con las herramientas que tiene, sino saber aplicar las herramientas que tiene, pero con un proceso innovador y creativo. No sé, podría ir enumerando muchas cosas, desde el hecho del poder generar una revista, pero una revista que contenga tu esencia, pero que se proyecte de una manera empática, amigable, no aburrida, sino por el contrario, atractiva, creativa para el estudiante.
y a través de ella poder compartir estos elementos tan prioritarios de cada materia, que en mi caso son las humanidades. Y bueno, en materias como es la psicología o como es la orientación educativa, pues no siempre es tan sencillo hacer que los alumnos lean, porque son materias bastante teóricas, o filosofía, porque también me toca dar filosofía. Bueno, son materias en las que la lectura es elemental, y a hoy tenemos que saber atrapar y conquistar a los estudiantes para que lean. Entonces, a través de todas estas herramientas que usted nos brindó y del proceso cognitivo que se generó, bueno, pues yo pude precisamente desarrollar con mis estudiantes y aplicarlas con ellos. Y no solo con ellos. En cada consejo técnico invitaba a mis compañeros a que elaboráramos las presentaciones o las formas de presentar la información para poder comprender el nuevo modelo educativo usando lo que usted nos brindaba. Y entonces es fabuloso, porque la mayoría de mis compañeros están en un rango de entre los 50 y 60 años, y lo que menos quieren saber ellos es de tecnología. Pero cuando se les explica y se les ponen dinámicas tan sencillas de realizar en el salón, híjole, pues quedan fascinados. Por ejemplo, con el uso de Kahoot para hacer un cuestionario rápido en donde ellos tienen que responder, y a manera de juego, pues se va grabando la información de una manera dinámica y se dan cuenta que tenemos que aprender a hablar el mismo lenguaje que de las nuevas generaciones para poder generar entonces procesos académicos empáticos, amables y atractivos. Es lo que me ha dejado este curso y es lo que he aprendido. ¿Cómo aplico esto? Esto lo aplico con mis compañeros cuando tenemos reuniones y consejos técnicos. ¿Cómo lo aplico con mis alumnos? Bueno, no solo lo que aprendí en BISME, sino muchas otras cosas más con las herramientas que usted nos dio. Algo que a mí me quedó muy claro y que me gustó mucho es el cómo ir integrando y enlazando precisamente el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. ¿Por qué? Porque la introducción a una temática para poder investigar precisamente requiere de la problematización de lo que se ve en la realidad. Y llegar a un grupo y generar la intriga sobre un tema que acontece afuera, pero que les pega directamente a ellos. Y luego, a través de preguntas detonadoras, ir generando esta inducción para que ellos puedan apropiarse la información, pero sobre todo apropiarse ese deseo de indagar sobre el problema que se está planteando. Es fabuloso, porque genera el aprendizaje colaborativo, genera el trabajo colaborativo, permite generar ambientes de aprendizaje. O sea, hablar de ambientes es algo complicado porque no es tangible, pero sí es visible. Entonces, el trabajo colaborativo y generar ambientes de aprendizaje es fabuloso a través de esta metodología. Y viene a fortalecerla cuando hablamos o integramos o enlazamos el aprendizaje basado en proyectos. Porque de un problema, precisamente de la inducción de un problema, partimos para llevarlos precisamente ahora a un proceso de investigación. Y este proceso de investigación es lo que requiere o es lo que demanda precisamente el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque busca precisamente definir una problemática para que los alumnos aprendan a establecer sus objetivos, sus metas y sus acciones, y sobre ello obtener un producto que se presenta y que a ellos les lleva precisamente a estimularse y a motivarse para exponerlo ante sus compañeros, y con ello tener retroalimentaciones o también críticas que los lleven a mejorar y a pulir su trabajo. Cuando esto lo llevamos precisamente al aprendizaje basado en proyectos, bueno, pues es algo fabuloso, porque nos damos cuenta entonces que los retos que ellos establecen en las metas los tienen que trabajar en la comunidad o con los grupos que ellos determinaron para hacerlo, en donde ya establecen tiempos específicos. Por eso son retos.
tiempos, momentos, condiciones, personas específicas. Y si nos vamos dando cuenta, entonces todo esto nos lleva incluso a otra metodología que la vimos antes del aprendizaje basado en problemas y proyectos, que es precisamente la escuela al centro, en donde el alumno toma toda la relevancia y se vuelve la columna vertebral del proceso, ya que de él irradian precisamente todas estas propuestas y deja ver qué tanto son sus alcances y sus avances en la construcción de su propio conocimiento, pero donde este se vuelve significativo realmente. No obstante ello, pues viene la parte divertida, por eso le digo que usted dejó lo mejor al final, porque la parte divertida es cuando hablamos de la gamificación y de cómo este recorrido a partir de que iniciamos con un método y que lo llevamos y que lo anclamos a una metodología o a una serie de metodologías, bueno, pues vemos que todo este proceso de trabajo se vuelve atractivo y se vuelve significativo cuando el alumno se da cuenta que a través de un simple juego consolida el aprendizaje significativo, porque eso hace la gamificación, que a partir de juegos, de retos, de tiempos, el alumno tiene que responder. Y es una situación impactante cuando todos toman su celular y se hacen cuestionamientos en colaborativo, o sea, es decir, entre el salón. Incluso puedes trabajarlo con triadas, con pares, porque los límites de tiempo se establecen más pequeños y eso les genera mayor reto para responder y sobre todo obtener el premio. Entonces, pareciera, como efectivamente dice la literatura que nos dejó usted, pareciera que estamos regresando a un proceso de educación tradicional, pero con un objetivo y un propósito bien claro, que el alumno se divierta aprendiendo, que juegue aprendiendo, porque eso es mucho de lo que le hace falta a hoy, no solo a las nuevas generaciones de alumnos, sino también a las generaciones actuales nuevas de docentes. Esa es la forma, maestro, en cómo yo he estado incorporando mis conocimientos de este periodo en mi práctica laboral. Y ahora viene lo más interesante, que es precisamente hablar sobre el desempeño de mi asesor. De ese asesor en el que, a pesar de que no lo conozco cara a cara, lo siento tan cercano por el acompañamiento a través de sus comentarios y retroalimentaciones, y que me hizo sentir en todo este proceso que lo que yo hacía le interesaba, porque lo leía, porque revisaba, porque me retroalimentaba de una manera muy específica y concreta. Y que ese mismo mensaje lo utilizaba no solo para corregir o retroalimentar, sino que lo utilizaba para motivar. Porque usted siempre, cada que me hacía una observación o un comentario, lo cerraba siempre impulsándome a hacer las cosas mejores, reconociendo mi esfuerzo. Esa parte es elemental porque habla de motivación. Y un estudiante, no solo en una modalidad online, sino en una modalidad presencial, semipresencial, requiere de la motivación. Eso requieren los estudiantes, motivación, para sentirse atraídos a querer aprender más. Cuando hablo de contenidos, híjole maestro, de verdad que los contenidos que usted generó es de lo que yo me refería al principio, a esta elaboración de andamiajes cognitivos que sabe llevar precisamente al desarrollo de la cognición y de la metacognición, y que fue de una manera amable, agradable, amigable, no aburrida, no estresante. Es una materia tan completa, tan íntegra, que de verdad uno está gustoso de llevarla. Respecto a las actividades, bueno, para mí la verdad fueron divertidas, complicadas, pero muy divertidas. Complicadas quizás por los conocimientos que tenía tan básicos, pero que con este proceso de andamiaje,
de andamiaje cognitivo, la verdad es que no me fue nada difícil poder comprender e ir avanzando en cada uno de ellos. Entonces, la verdad, muy divertidas las actividades. Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Desde el fichero digital que hicimos o virtual, desde la forma creativa para trabajar en Word, el precisamente usar el Genially para Genially, disculpe usted mi mala pronunciación, para hacer mapas mentales, mapas conceptuales y demás. Los materiales del curso pues me parecen fabulosos, son innovadores, son creativos, son divertidos y son de fácil manejo, porque eso es otro plus que usted tiene, hacer las cosas, llevarnos a hacer las cosas de una manera que cuando uno termina dice uno, ¿en serio yo lo hice? Porque se hace tan fácil y cuando uno lo ve construido en su totalidad, la verdad es que no es nada sencillo. Pero gracias a usted, maestro, se logran hacer las cosas. Así que la evaluación para usted, si pudiera darle más puntos, es 10 de 10. 10 de 10 porque usted como docente sabe generar precisamente el diseño del curso. El diseño para poder generar el diseño de las actividades, el diseño de las indicaciones muy claras, muy fáciles de comprender para poderlas llevar a cabo. Y eso se agradece. ¿Cómo no tiene usted idea? Se agradece infinitamente. Así que, maestro, yo lo único que puedo decir es muchas gracias. Gracias por su comprensión, gracias por su acompañamiento, gracias por no dejarme ir. Y a pesar, y con tristeza lo digo, de que empecé un curso con muy buenas calificaciones, pues estas quizás fueron demeritándose un poco por la situación que planteé al principio. Pero que no obstante ello, nunca dejé de tener ese interés y esa alegría para realizarlas. Así que, maestro, 10 de 10. Muchas, muchas gracias.